Por suerte hace frío. Pero todas las noches. Por la Bueno. mañana te tienes que tapar en la cama. Empezamos y así cuando empecemos antes acabamos. Que ¿Vale? te queda mucha noche. Sí. Bueno, pues buenas tardes y damos por abierta la sesión de pleno ordinario del 30 de julio del 2016. Voy a empezar, bueno, seguiremos el orden del día y no haré una lectura previa de todos los puntos, sino que empezaremos punto por punto y empezaremos a hacer la aprobación para no extendernos demasiado. En cuanto al orden del día, el primero sería la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Entonces, respecto de este proyecto, la de 30, Hay tres. sí, la de 30 de abril, la de 30 de mayo y el último que se hizo el 21 de julio, que fue el pleno extraordinario y urgente. Vale. ¿Alguna? No. Procedemos entonces a la aprobación por voto. ¿Votamos? Aprobación de las actas anteriores. En cuanto a las resoluciones de alcaldía, se os ha dado un extracto de lo que son los decretos que se han aprobado de la 23 a la 48 del 2016. ¿Alguna observación? Uno de los decretos es la pregunta, lo del tema del dinero que hay para una base nueva de Inmensa. ¿Qué Sí. se va a hacer una...? No se va a hacer una base nueva, lo que se va a Bueno, hacer... una base nueva. Va a hacer algo... con el PEPOS, como hicieron una auditoría por parte de Dibarterra, lo que ahora es Dibarterra, de todo lo que son las bases de la brigada de Inmensa. Entonces sí que exigen una serie de requisitos, como que tengan su baño propio con ducha y que tengan unas instalaciones adecuadas, con una habitación que sirva de comedor, con taquillas. Entonces, claro, la base que tenemos actualmente aquí está ubicada en lo que es el almacén municipal, que está al lado de las escuelas viejas, y claro, hay un aseo que no cumple lo que tiene pues, la normativa o lo que se exige, y también está ubicado dentro de lo que es un esto de obra, una estructura de obra. Entonces lo que se pretende es adecuarlo lo mejor posible, porque una de las luchas y de las reclamaciones que hemos hecho de Ibarterra con el gerente, con Víctor Sauquillo, es que como ahora la base de Inmensa es la base de Vicor 1 y Vicor 2, el objetivo de este ayuntamiento, y también en eso coincidimos con el ayuntamiento de Vicor, es que Vicor tenga su propia brigada y que esa también tenga su propia brigada. Entonces lo que se pretende al adecuar esa base existente ahora es adecuarla lo mejor posible a lo que exige Dibarterra, para que tengamos un punto a nuestro favor para que el día de mañana pues, pueda haber esa existencia de dos bases que consideramos necesaria por la masa forestal que tiene que ser, por la masa forestal que tiene Vicor, para destinar más medios y para que se haga, o sea, los dispositivos de Dibarterra se destinen efectivamente a lo que consideramos que es necesario, que es para la prevención y extinción de los incendios. Consideramos que es necesario que esa también tenga su propia base. Y esto de la tubería de aquí de la Ría Amadeo, que se va a cambiar también... Claro, se pretende con el plan de viales y caminos, lo que se pretende es cambiar todo lo que esa calle está, lo que es las aceras están bastante mal. Sería el tramo desde la farmacia hasta aquí y bajar hasta el nuevo tramo de donde está el pilotero, que ya es la parte nueva. Eso hacer lo que es el adoquinado con el plan de viales y caminos. El tema de las acometidas de agua, ya que vamos a cambiar las aceras, pues es conveniente que se cambien también las acometidas de agua, y por eso se han introducido en el PEPOS. Al ver esto que hay un dinero que ya se dijo de los PEPOS y lo otro, y lo vais repartiendo en eso, que eso se ha hecho en un presupuesto ya, porque eso adjudica, no adjudica. No se ha adjudicado. A nosotros lo que hemos hecho es la solicitud con esas obras. Ahí se ha puesto también los 48.000 y pico euros, que es lo del cambio de la tubería de abastecimiento de agua potable que viene de Corbera. La totalidad de la obra es mucho más, pero como estamos a la espera de firmar un convenio singular con Diputación en el que nos darán 111.000 euros, sí que es verdad que la otra parte, para cubrir los casi 160.000 euros del proyecto, los tenemos que cubrir con la parte de los 48.000 euros del PEPOS. Y por eso se ha desglosado esas tres obras. ¿Alguna...? Sí, el tema es... No, aquello que comentamos una vez del tema de transparencia,
Sí. El punto este de aquí es el punto este que comentamos una vez, que lo va a hacer la Diputación. A ver, la Diputación lo que ha puesto en marcha es, bueno, hizo una serie de encuestas a los distintos municipios para que se aportaran ideas, que es lo que se llama el gobierno Go, abierto, gobierno verde, lo han llamado así. Entonces, lo que ha hecho en primer lugar la Diputación es que va a prestar colaboración y asistencia a los municipios de menos de 1000 habitantes. Entonces hubo aquí una jornada en la que estábamos convocados los ayuntamientos de Vicor, el Ayuntamiento de Millares y el Ayuntamiento de Quesa. Entonces ellos lo que nos facilitan es la asistencia para que se ponga en marcha la aplicación de la Ley de Transparencia. Entonces había dos posibilidades, o bien adherirse a la plataforma que ya tiene creado el Ministerio, o bien que la propia Diputación en una pestaña, crear una pestaña dentro de la página web del Ayuntamiento con el contenido de transparencia. Entonces ellos serán los que nos asesoren y nos presten la colaboración con todos los apartados que tienen que estar incluidos en ese portal o en esa pestaña de la transparencia. Entonces nosotros hemos considerado que ya que no tenemos medios técnicos ni personal para llevar a cabo esa tarea, pues adherirnos a esa colaboración con la Diputación y a que la Diputación nos preste asistencia. Entonces hemos hecho la solicitud, nos hemos adherido, eso lleva una serie de fases, entonces estamos en esa primera fase en la que nos hemos adherido y después pues ya nos irán pidiendo la documentación que tenemos que ir facilitándoles a Diputación y Diputación ya directamente irá colgando y nos irá diciendo pues esto, pues lo otro, nos irán. Sí. Bueno, como comentamos aquella vez que ya se aprobó hace casi un año, por diciembre, por ahí, porque nadie podrá decir algo al respecto y decir, oye, que yo quiero tener eso, ya ha pasado un tiempo y ya está aprobado y no... A ver, sí no, que nos han dicho, es verdad que la ley de transparencia ya está en vigor, pero sí que es verdad que la aplicación reglamentaria ha sido más tardía y como jugamos con dos leyes, con la ley estatal y con la ley autonómica desarrolla mucho más la transparencia que la ley estatal. Es verdad que estamos los ayuntamientos de mayor capacidad técnica y de personal, sí que hay algunos que han contratado con empresas externas y hay otros que a lo mejor ya están más al día. Pero también nos han dicho siempre desde Diputación que la ley de transparencia, por supuesto, que se tiene que poner en marcha y en eso estamos, pero que tampoco nos agobiemos demasiado, que sí que es verdad que ya pero que los plazos en cuanto a la aplicación del reglamento y a su puesta en práctica se han retrasado para todos. Entonces, que lo que se trata es de empezar ya, por eso se ha empezado por los municipios de menos de 1000 habitantes, porque tuvimos una reunión ya a finales del año pasado con Víctor Sauquillo, con Jaramillo, que es el diputado que lleva el apartado de transparencia dentro de la Diputación, donde hizo una primera ronda de contacto con municipios pequeños y en esa ronda de contacto sí que es verdad que todos les manifestamos pues que necesitamos apoyo por parte de la Diputación, porque claro, no tenemos ni un equipo de informáticos técnicos que puedan habilitar esa pestaña o que puedan poner en marcha esa página web y tampoco tenemos personal especializado en la materia, porque para todo es nuevo, para que nos vaya indicando qué cosas, porque aquí también jugamos con la ley de protección de datos, porque habrá cosas que no se podrán publicar, se tendrán que tachar, se tendrá que evitar que se dé difusión a datos de carácter personal que no podemos publicar. Entonces estamos en eso, pero que también nos han dicho siempre que vamos a contar con el apoyo y con la asistencia de la Diputación, que se está poniendo en marcha y que también tampoco nos agobiemos demasiado, que casi todos los ayuntamientos, para todos es nuevo, hay poco personal preparado para esto, entonces claro, pues se va a ir haciendo poco a poco y sobre la marcha, pero bueno, ya hemos dado un primer paso, que es adherirnos. La Diputación está a nuestra entera disposición, entonces por eso nos adherimos y consideramos más interesante esta vía por una colaboración directa con la Diputación y con técnicos especializados. Otra cosa que también aquí de los decretos, no esta vez, lo que nos llamó la atención, y ahora he visto porque que el año pasado cuando esto el tema del polideportivo y todo esto, pues nos juntamos y hicimos todo en el tribunal aquí. Y este año, claro, ha pasado toda la etapa, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que hay un nuevo tribunal. Bueno, que se ha hecho un nuevo tribunal, pero el porqué era saber por qué se ha cambiado el sistema de ser del partido político, digamos, a ser de funcionario. Por la ley del estatuto básico del funcionario, que en el artículo 60
y luego aparte de esa ley que está en vigor, salió otra que la prorroga y no deja, y una de las condicionantes es que los miembros del tribunal no pueden ser miembros políticos. Bueno, no, es que claro, llama la atención de como el año pasado se dijo sí, y este año ha sido el cambio eso porque se da de repente o sin decir nada. Tanto aquí como en Barbate se hizo el informe porque en un principio sí que constaba como se ha dicho siempre, ¿no? De que hubiese proporcionalidad política, es decir, que fuese miembro. Y bueno, pues se publicó, pero a Consellería me llamó la atención y me dijo que no, bueno, que no podían ser, que a partir de la ley del Estatuto Básico, y ahora que hay otra en vigor que la sustituye, pero que ese artículo no la ha modificado, que ahora no tengo su propio artículo. Te lo verá. Si lo dice, es que no, te lo digo porque yo, por ejemplo, en Bolbaite hice un informe, porque el grupo político de la oposición me lo pidió también, era el mismo caso, ¿no? También era, ¿y por qué no se nos ha llamado? ¿Y por qué? Y tal. Entonces, pues claro, es un artículo en que dice que no pueden formar parte de un miembro del tribunal los órganos políticos, órganos de elección política. Entonces, por eso aquí en este caso en concreto, tanto aquí como en Bolbaite, que en un principio sí que las bases estaban como miembros políticos, se tuvo que modificar y hacer un nuevo decreto y elegir el nuevo tribunal, porque si no era nulo de pleno derecho lo que se votara. Y entonces tienen que ser, pues eso, funcionarios propios del ayuntamiento, técnicos, especialistas en la materia que tú tengas, y por ejemplo es un tema de contratación o de urbanismo, de lo que sea, pues ya te vas a personas más especialistas y por eso se tuvo que variar. Bueno, la pregunta es eso, porque claro, llama la atención de que si no se ha dicho nada y Estado se hacía así, o sea, es lo que os comento, es decir, todos los acuerdos, tanto del Pleno como decreto de la alcaldía, todos se mandaban a Valencia, es decir, al órgano de tutela nuestra, de administración pública, y entonces en el momento que se mandaron lo de la aprobación de las bases, pues a mí hicieron que se tendría que rectificar el tribunal haciendo referencia a ese artículo, es verdad, se tenía que haber hecho. Pues bueno, entonces a raíz de ahí, tanto como aquí como en Bolbaite, pues se tuvo que hacer, que son estos decretos de nombrar a miembros del tribunal, que en este caso se tuvo que también buscar, porque se carecía también de tanto personal, y a nombrar a una técnica de Bolbaite que viniera, porque dice, claro, el pueblo pequeño. Sí, que esa la chica está sin vía de allí, ¿no? Sí, Bolbaite. Es administrativa. Entonces, claro, no es que se ha hecho por... No, pero si no porque se pregunte por hecho con mala idea. No, pero que sí, que es normal que se le conocía. No, porque dice, bueno, y por este cambio sin decir nada. No, Julio, pero es verdad, pero que en Bolbaite, o sea, a mí se me ha requerido el informe, es decir, que si quieren que yo lo hago igual. Claro Pero que es así, y como todo se manda a Valencia luego, si hay algún acuerdo o en algo en el que, por lo que sea, pues ven ellos alguna anomalidad, te lo dice. Entonces, en este caso en concreto, pues sí, a partir de esa ley, y hoy con la nueva que se ha aprobado, ese artículo no lo han variado para nada, y no pueden formar miembros del tribunal órganos de elección. En este caso son los corporativos. Lo que al elegir el tema de los socorristas, por ejemplo, llama la atención porque además no que seguirá seguir. En agosto hay 2 socorristas. Bueno, toda la temporada hay 2, pero en agosto en concreto, en los de la Diputebeca, hay uno que es el hijo de... Sí, está por la Diputebeca. No, quiere decir que ese mes de agosto que está él, ¿qué quiere decir? ¿Que hay 3 o que sustituye a otro de los otros 2? No, los otros lo que pasa es que hacen menos. Se reduce el horario. Ya, porque digo 3, todo... Es que ahí lo que pasa, a ver, había la Diputebeca, este año eran 4 becas, entonces se pensó 3 personas para estar fuera de verano y una persona para estar como actividades deportivas, o sea, porque para eso estaba orientada la Diputebeca, estaba orientada para el área de educación y para el área de deportes. Salió Aarón, elegido para la Diputebeca como actividades deportivas, pero tenía trabajo, entonces por eso se pasó y claro, entonces
Las actividades deportivas, lo de que era curso de natación, lo dio Nacho y por eso ahora se incorpora Víctor dentro de la Diputebeca porque tiene el título de socorrista en agosto. Entonces lo que harán es Nacho y Paula harán menos horas y Víctor todas las horas que ellos no hagan las suplirá Víctor con la Diputebeca. No, que además de que pone socorrista en el mercado, porque claro, si hay dos durante los meses de verano, el meter otro o es que alguien deja de estar... No, se reduce el horario. De los otros dos. ¿Alguna cosa más sobre los...? Yo no hago más. No, ya. Que no te alarga, al contrario, no, era por si alguna cosa más sobre los decretos. Yo quería saber algo más. ¿No? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Vale, el siguiente punto del orden del día es la designación de las 2 festividades locales que con carácter retributivo y no recuperable habrán de celebrarse el próximo año 2017. Bueno, pues dentro de esto lo que se propone al Pleno es la adopción del siguiente acuerdo, que es la designación de las 2 festividades locales, que como he dicho tendrán ese carácter, y se propone el día 2 de agosto del 2017, que será la festividad del Santísimo Cristo de la Salud, y el día 4 de agosto de 2017, que será la festividad de la Santa Cruz, como todos los años, eso es invariable. Después remitir el certificado de presente acuerdo al Servicio Territorial de Trabajo y Economía Social para sus conocimientos y efectos oportunos en la elaboración del calendario laboral del 2017. Entonces, lo sometemos a votación. ¿Estamos? Vale. El siguiente punto del orden del día es lo de la hacienda local, la aprobación de lo que es la cuenta general, examinada la cuenta general del ejercicio presupuestario del 2015, junto con toda su documentación anexa a la misma, visto el informe de Secretaría de Intervención emitido sobre ella, visto también el informe de la Comisión Especial de Cuentas y de conformidad con lo que establece la Ley Reguladora de la Base del Régimen Local. No se han formulado alegaciones a la misma tampoco. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar la cuenta general del ejercicio económico 2016 y rendir la cuenta general así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, tal y como establece el Real Decreto de texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Entonces, también lo sometemos a 2015. ¿Dónde? Ahí, 2015. ¿A dónde? Ahí. La cuenta general del ejercicio Sí, la económico del primera. 2015, Vale, no aquí. del Vale. 2016. Lo sometemos a votación. El punto 5 del orden del día es la adhesión a la moción de la diputada delegada de asesoramiento municipal en cuanto a la asistencia y defensa en juicio en los planes de empleo. Bueno, esta moción se plantea por la inspección las inspecciones que hemos tenido todos los ayuntamientos en cuanto al convenio que estábamos manteniendo desde hace más de 30 años entre la Diputación de Valencia, los colegios profesionales y los ayuntamientos en cuanto al convenio con los técnicos que se prestaba por parte de los ayuntamientos. Entonces, la Inspección de Trabajo pues decide ha considerado hace poco conveniente, ha considerado que estos profesionales que siempre han estado incluidos dentro del régimen especial de autónomos, pues considera la Inspección de Trabajo que no deben de estar incluidos en ese régimen, sino que deben de estar incluidos en el régimen general, como cualquier otro trabajador. Entonces ha habido una serie de inspecciones en todos los ayuntamientos y en principio, aunque aquí no ha llegado ningún acta de inspección, pero sí que se prevé que haya una recepción por todos los ayuntamientos de unas actas de inspección de la Seguridad Social en las cuales se nos requiere a que a esos profesionales se les dé de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Entonces la postura, y por eso el hecho de presentar esta moción, es que consideramos que estos profesionales deben de estar incluidos en el régimen en el que se encuentran y que han estado siempre durante los últimos 30 años, porque si no se nos hará muy difícil a los ayuntamientos, sobre todo los de menor capacidad económica, poder asumir lo que es el coste de estos profesionales. Porque es verdad que estos profesionales prestan servicios en los ayuntamientos, pero
prestan unos servicios de 4 horas como máximo a la semana, ellos siguen trabajando desde sus despachos profesionales y no puede asemejarse esa situación a lo que es una relación laboral contractual normal como con cualquier otro trabajador. Entonces, lo que se trata, y en eso tenemos el apoyo por parte de la diputada de asesoramiento municipal, que nos está prestando asistencia tanto en cuanto lleguen las actas de inspección de la Seguridad Social. También en el caso de que se plantee algún recurso, tendremos también por parte de la Diputación asistencia judicial gratuita. Es eso, es el hecho de que lo que se mantiene aquí, por eso es lo que se propone como propuesta de acuerdo, es que esta actitud por parte del Ministerio se reconsidere y que se tenga en cuenta que la Diputación, con la firma de estos convenios con los profesionales, no está intentando hacer ningún fraude de ley, sino que es algo que se considera que es así, o sea, no es una relación contractual laboral que tenga que regirse por el régimen general, sino que es especial y por lo tanto que se considere que siga manteniéndose en ese régimen especial de autónomo. Sí, conforme está hasta ahora. Claro, conforme está hasta ahora, porque es algo que claro, es Si que no, ellos no tienen una relación y claro, tampoco, y además, aparte de que se está exigiendo por parte del Ministerio de Trabajo que se incluyan dentro del régimen general, es que también por parte de los ayuntamientos se haga el pago de todas las cuotas de la Seguridad Social de los últimos años, que puede suponer, podríamos estar hablando de alrededor de 30.000, 40.000 euros. Que supone todo eso un perjuicio para es una barbaridad, entonces... Quieren coger desde el 2013 al 15 o más. No, y aparte que después, a continuación, todos los años sería costar... Claro, y además, el que no puedes poner en plantilla, porque conforme con la ley de presupuesto claro, no puede si poner estaría en todo la plantilla, hace como se quedaría sin servicio el ayuntamiento. Y aparte de eso, que ningún técnico estaría dispuesto a trabajar en ningún ayuntamiento, claro, porque claro, eso le no limita podría. a que pueda prestar servicios en otro ayuntamiento y a que pueda tener otro tipo de relación contractual. Claro, si no, no. Y los trabajos que se hacen en los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, porque los grandes ya tienen sus propios técnicos contratados, pues tendrán su arquitecto, tendrán su ingeniero, pero los pequeños, este tipo de convenios nos favorece porque tenemos la posibilidad de contar con servicios de técnicos especializados, 4 horas a la semana, nos resuelven problemas de informes y demás que de otra forma ayuntamientos pequeños no podríamos asumir. Entonces consideramos que la pretensión del Ministerio pues no es la aceptada. A ellos igual les conviene, pero a nosotros no. A ellos igual les conviene, al Ministerio. Al Ministerio, claro. Pero que a nosotros nos conviene tener que estar pagándole y al que tuviera que venir. Y a los profesionales no les vendría. Para ir por 4. Es que no vendría porque les impide por incompatibilidad poder hacer claro, proyectos. Así no puede hacer más que lo de aquí es poco y poco dinero. Y claro, si hay esas inspecciones, seguramente también los técnicos tendrán problemas con el IVA que hayan declarado, en fin, que... Entonces, que reconsidere. Bueno, si la gente nos ponemos en contra, al final tendrá que reconsiderarlo. A ver, ha habido primeras tomas de contacto con la diputada, con el presidente de la Diputación y con el Ministerio y en principio no han dicho que seguían adelante y que las actas de inspección se iban a enviar. A pesar de ese encuentro de, pues eso, para intentar buscar una solución o para intentar, pues eso, que el Ministerio reconsiderara su postura. De momento no, pues a ver si con la presentación de las mociones por parte de los ayuntamientos pues es una forma de presionar y que se den cuenta de... Claro, la mayoría. Entonces propongo la propuesta de acuerdo es esta, que se reconsidere esta actitud contra los pequeños ayuntamientos de la provincia de Valencia por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se tenga en cuenta la buena fe, el cumplimiento de la legalidad y el sometimiento a la jurisprudencia y que se archiven todos los expedientes que pueda iniciar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Que se envíe esta moción al delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana y al Ministerio de Trabajo del Gobierno de España. Entonces, procedemos a la votación. El siguiente punto del orden del día es relativo a urbanismo y se refiere a la anulación del acuerdo plenario de fecha 31 de diciembre de 2010 de aprobación de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento de Quesa. Bueno, aquí, si habéis leído lo que es el plan... Un defecto de
no sé decir de forma o de la forma que se envió, que se nos envió, que tenía que... Mira, aquí está. Ahí. Se envió... Al sitio que tenía que enviarse o algo así, ¿no? No. Se envió la documentación. Esto era la documentación que tenía que enviar. Un dictamen jurídico, pero ellos quieren planeamiento. Eso fue en el 2010, ¿no? 10. Ellos quieren un planeamiento, no un dictamen jurídico. Entonces, pues, aparte de que también se tenía que haber publicado en el boletín oficial, el oficial se publicó en otro de oficial, en los periódicos. Pero que sería hacer lo mismo, pero legalmente enviándolo donde... Claro, de lo que se trata nosotros... Es claro, un planeamiento como... No un dictamen jurídico, un planeamiento. Entonces, enviaron la técnica, se le mandó todo, y entonces, claro, ella considera que el documento, que es este dictamen jurídico, no es suficiente, y lo que corresponde es que nos aporta documento de planeamiento. Sí, que se hace lo mismo, pero con el plan de Sí, que este planeamiento, el que sí, todo tiene que presentarlo allí. Sí, entonces ella en un momento hizo el informe jurídico y claro, se habló con ella y como más documento que el dictamen jurídico que se envió no disponemos. Entonces, para evitar y adelantar y que el trámite se inicie y se inicie todo conforme a lo que ellos dicen, pues era el meterlo en este pleno al objeto de que ya se inicien los trámites de poder hacer el planeamiento como toca y pasar otra vez por pleno e iniciar otra vez el procedimiento. Y ya está. ¿De qué zona estamos hablando? sí, en la zona de almacenes. Es ahí En la zona de almacenes, que Ya sí. sé que lo sabéis, pero era porque estamos hablando entre nosotros Sí. y a lo mejor la... bueno, no sabe de sí. qué estamos hablando. Es la parte nueva, está aquí, que es almacenes y todo lo que hay está nueva, ¿no? Es una modificación de las normas subsidiarias que se hizo en el 2010 para que en esa zona que era de almacenes se permitiera edificar las viviendas. Entonces en el expediente pues había una serie de deficiencias que hemos intentado subsanar, pero tampoco teníamos más que ese dictamen jurídico que elaboró el arquitecto que en su día estaba en el ayuntamiento. Entonces claro, le enviamos la documentación que teníamos a la consellería y la consellería pues, nos ha enviado un escrito en el que nos ha dicho que falta documentación que el ayuntamiento no dispone porque, vuelvo a repetir, solo tenemos ese dictamen jurídico. También nos pusimos en contacto con el arquitecto que en su día llevó esta modificación y nos dijo que no habían hecho nada más, porque claro, a lo mejor podían haberlo hecho y que no estuviera por cualquier motivo en el expediente. Entonces, claro, era algo que en el plazo que nos dieron para subsanar, claro, si no tenemos esa documentación no podemos subsanar en el plazo. Entonces nos dicen, nos requieren para la aportación de la documentación que no tenemos y después nos dicen que si en el plazo que nos han dado no aportamos la documentación, nos requerirán para que procedamos a la anulación de ese acuerdo plenario en el que se adoptó esa modificación de las normas subsidiarias. Entonces nosotros estuvimos hablando con la técnico y entonces antes de dejar transcurrir el plazo de algo que sabemos que no vamos a poder presentar en plazo, pues procedemos ya a la anulación antes de que nos requiera la consellería, les comunicamos la anulación de ese acuerdo plenario y iniciamos el procedimiento como toca y con todos los pasos y con todos los documentos que hagan falta. Subsanar algo también porque claro, esto pues de momento no se ha presentado ninguna licencia de obras, pero claro, si se presenta una licencia de obras, hasta que este trámite no esté aprobado no se va a poder otorgar ninguna licencia de obra en esa zona, porque eso se tiene que subsanar. Sí, por ahí coge la calle esta es la que sube de aquí de los pisos y la calle nueva que va para lo de Iván. Ahora es entonces iniciar el procedimiento, hacer un buen planeamiento conforme con la nueva ley de urbanismo y ese pasar por ¿6 años que hace que pasó esto y nadie se había dicho nada? Pues ha sido al mandarlo. Yo porque fíjate que hace 6 años, porque fue en el 2010. Sí, Julio. a ver, esto se ha visto porque se han estado mirando las normas subsidiarias para otros temas y al ver las modificaciones que ha habido 4 modificaciones de las normas subsidiarias que están ahora vigentes en el municipio, pues se detectó que en esta modificación de esta norma subsidiaria pues faltaba documentación.
Entonces, claro, se intentaron subsanar algunos trámites, como en la publicación y demás, pero claro, al subsanar esos trámites y al enviar la documentación que teníamos en la consellería, pues es cuando nos requirieron. Entonces, bueno, dentro del mal es lo menos malo, porque por lo menos, claro, por lo menos nos hemos dado cuenta de que eso pues se tenía que modificar y se tenía que subsanar porque no estaba bien hecho, pues se subsana y ya está. Entonces, pues en el próximo pleno, en el ordinario, Sí, pues lo que está se haga, se subsanado. vuelva a presentar... Claro, se hace todo como Sí, se ha hecho, toca. que es la presidenta, bueno, se ha comentado, decir, que una vez viendo que no, ya se habló con la técnica, no, pero esperar los 20 días, poderlo meter en este pleno, para ir avanzando. Entonces, ahora automáticamente ellos se ponen el equipo técnico a elaborar bien el planeamiento, se pasa por pleno, se lo mandaremos una copia a ella, ya quedamos, mandarle una copia del planeamiento para que ella le dé un vistazo antes de pasarlo por pleno, al objeto de que ya vean que está todo correcto y ya pues el trámite de la información pública y aprobación ya definitiva. Y ya está. Ahí está. Vale, esto no lo hemos sometido a votación. Entonces, vale, se procede al acuerdo, sería anular el acuerdo de este plenario que estamos comentando, la modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento de Quesa, iniciar el nuevo procedimiento conforme a lo establecido en la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y remitir el certificado de presente acuerdo a la Dirección Territorial de la Consellería de Habitatge, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y facultar a esta alcaldía para la realización de cuantas gestiones sean de rigor en orden a la consecución del presente acuerdo. ¿Me lo sometemos a votación? ¿Votamos? Vale, a ver. El punto 7 del orden del día es la adhesión al Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía. A ver, esto es un pacto que que realmente parte de un acuerdo de lo que es la Dirección General de la Comisión Europea en cuanto a lo que sería la reducción de lo que serían las emisiones de CO y también aumentar las posibilidades de que cuando haya modificaciones por cambios climáticos, pues que los territorios sean capaces de reaccionar y de restituir todos los perjuicios que puedan producirse por este cambio climático con una respuesta rápida. Entonces, en este pacto de alcaldes, lo que la Diputación se ha adherido y también ha instado a todos los ayuntamientos es adherirse porque consideramos que es importante tomar iniciativas a nivel local, ya desde la base primera, en cuanto al cambio climático. Y lo que hará la Diputación será coordinar todas las acciones de los ayuntamientos y también la relación con la Comisión Europea en cuanto a todas las medidas que los ayuntamientos tengamos que tomar, como sería pues el enfoque integral e intersectorial, asignación de recursos humanos y técnicos y financieros adecuados, acciones también inmediatas, implantación de soluciones inteligentes, todo encaminado a la posible reacción que podamos tener ante el posible cambio climático y lo que serían las emisiones de CO2. Entonces, consideramos oportuno adherirnos a este pacto. Además, también desde la propia Diputación se nos ha recomendado la adhesión, puesto que lo que serían las próximas subvenciones como PEPOS y demás, también se va, además de otros criterios que se tienen en cuenta como poblacionales del territorio y todas las variantes que se tienen en cuenta en cuanto a la asignación de subvenciones por parte de la Diputación, en el caso de los PEPOS también tiene una puntuación positiva y se valora positivamente en cuanto a la asignación de recursos el que el Ayuntamiento esté adscrito a este pacto de alcaldías por el clima y la energía. Entonces consideramos conveniente que también el Ayuntamiento de Quesa se adhiera a ese pacto y más cuando vamos a contar también con la colaboración directa por parte de la Diputación, que coordinará todas las acciones entre los ayuntamientos y la Comisión Europea en materia de energía. Entonces, paso si queréis a leer lo que es la propuesta, que sería la adhesión al Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía y, por tanto, el compromiso de reducir las emisiones de CO2 y posiblemente otras emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio en un 40% como mínimo de aquí a 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables. Aumentar la resiliencia, que es esa
respuesta rápida ante cualquier cambio que pueda producirse en el territorio por el cambio climático, la adaptación a las repercusiones del cambio climático, llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático, presentar un plan de acción para el clima y la energía sostenible en un plazo de 2 años a partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento, elaborar un informe de situación al menos cada 2 años a partir de la presentación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, con fines de evaluación, seguimiento y control, y aceptar que se suspenda la participación de esta Administración local en la iniciativa previa notificación por escrito de la Oficina del Pacto de Alcaldes en caso de no presentar los documentos mencionados en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, en los plazos establecidos. También facultar a esta alcaldía presidencia para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la consecución del presente acuerdo. Vale. ¿Sí? Procedemos entonces a la votación. ¿Votamos? En cuanto pasamos ya al siguiente punto del orden del día, que sería el despacho urgente. En el despacho urgente sí que voy a someter a lo que es la votación lo que nos ha llegado por parte de la Generalitat Valenciana en cuanto al convenio marco vigente entre la Generalitat Valenciana y Ecoembes, al que estamos adheridos también los ayuntamientos. En cuanto a que se acepta la prórroga de las condiciones económicas que estaban previstas en ese convenio marco de la recogida de lo que son los envases de papel cartón por parte de Ecoembes. Se recoge que las condiciones económicas seguirán siendo las que se establecen en el anexo 2 y lo que hace es una variación del porcentaje de aplicación sobre el material recogido para el año 2015, quedando de la siguiente forma para el 2016. Porcentaje de papel cartón, responsabilidad del SIC, y 40% lo previsto en el convenio de colaboración para el año 2016 de resultar un porcentaje más alto. Entonces, como nos instaban a que esto fuese adoptado y aprobado en el próximo pleno y nos llegó pues, después del último de mayo, pues hemos considerado incluirlo ahora como despacho urgente, solamente adherirnos a ese convenio marco que tiene la Generalitat con esa entidad gestora de lo que es el papel cartón. Perdona, no se incluyó porque queríamos hablar con ellos para que nos explicasen. Y esa mañana, cuando ya habíamos repartido el orden del día y todo, entonces al hablar con Consellería, pues dijeron eso, que todos los que estamos dentro de ese convenio marco, ellos mismos, porque hay una comisión que ya de Consellería con Ecoembes ya se han acogido y que cada ayuntamiento de los que estamos lo van a acoger. Y por eso eso mando después. El despacho urgente. Entonces se reconoce la urgencia y ya pues la paséis a votación. Y después ya pasamos a votación. ¿Pasamos a votación? Y pasamos ahora al 9º punto del orden del día, que serían los ruegos y preguntas. ¿Un ruego o pregunta? No, porque se pregunta, pero pregunta bien el tema de los decretos. Bueno, yo antes de levantar el acta de la sesión sí que quería hacer una referencia a lo de el tema de posibles o para evitar posibles comentarios que puedan producirse en el municipio en cuanto al festival de house que se iba a celebrar hoy en lo que es el Polideportivo Municipal. Entonces, sí que había una intención de poder celebrar ese convenio house. Hablamos con la persona promotora, que era Iván Gutiérrez. En un principio el ayuntamiento estaba dispuesto a que ese festival se hiciera. El promotor en principio pues era el que iba a hacer, lo único que iba a haber por parte del ayuntamiento era una cesión de los terrenos para que tendría que haber puesto en silencio, para que ese festival se pudiera realizar, pero bueno, sí que es verdad que jugaba en contra el tiempo por el plazo de las solicitudes que se formuló pues hace un mes. La documentación también por diversos motivos se ha retrasado y hasta última hora pues hemos intentado subsanar todas las deficiencias que pudiese haber, pero al final, teniendo en cuenta un informe negativo en cuanto a la seguridad y por el dispositivo que debemos disponer en la comunidad,
comarca, porque también se realizaban otro tipo de eventos. En Alna se realizaba una orquesta, en Bolbaite también había una discoteca móvil. Nos juntamos también con fechas que coinciden con periodo vacacional, con el dispositivo de salida de agosto. Bueno, pues no íbamos a contar tampoco con los medios de la Guardia Civil suficientes, entonces también estamos en una situación de riesgo 3, de peligro de incendios. Es verdad que sí que se había previsto y así estaba en la memoria presentada, un plan de, bueno, con una serie de extintores y demás, pero por todas esas medidas de seguridad hemos creído conveniente no autorizar el evento para prevenir, más que nada por temas de seguridad de todos, y bueno, y solamente aclarar ese punto. Sí, me he enterado cuando me iba a bajar. ¿De qué no se hacía? Porque resulta que digo a mi hija que han llegado, digo, esta noche digo, más dormir poco que jaleo. Dice, no, no se hace. Digo, ¿cómo que no se hace? Dice, no, dice, lo ha suspendido. Y me he enterado antes de bajar, lo del tema. O sea, que me he enterado al bajar. Quería hacer esa aclaración. Al año que viene, o cuando se vuelve a plantear por el mismo promotor o por cualquier otro promotor, pues se intentará que se pueda hacer y ya está. Pero esta vez hemos considerado que por temas de seguridad, prima la seguridad de las personas y sobre todo también por el tema de peligro de incendios, hemos considerado oportuno denegar la autorización y... Es que las fechas son las peores que hay. Por lo que dice, el cambio de mes, que hay mucho movimiento en carretera y todo, porque dice el tráfico, policía, la temperatura y más el monte que está al lado, porque el problema es que si es una zona abierta que no hay problemas de incendio, pues también tiene mucho problema. Y antes de que llegue la ocasión, evitar el peligro, ¿no? Sí, por eso hemos considerado oportuno decir que no, y bueno, ya Pues, vendrán otras propuestas si y tiene ya... que pensar la gente, cada uno dirá lo que quiera. No, pero yo sí que quería dejarlo, quería Sí. ponerlo en el pleno porque creo que también es el lugar adecuado para exponerlo, porque también es verdad que afecta, es una decisión que ha tomado el ayuntamiento, pero también dar una somera explicación de por qué al final pues no ha podido ser y se ha denegado la autorización por los motivos que he explicado. Entonces ya estaremos a la espera de posibles otros eventos o celebración de... No está la persona presente, pero con reuniones mantenidas con él, nosotros intentamos apoyar lo máximo posible porque la buena intencionalidad que había. Es decir, se hizo con la precipitación que se hizo porque fue una oportunidad que se presentó en muy poco tiempo de una persona muy conocida a nivel europeo de poder estar aquí en Quesa, ¿no? Que no suele pasar. Entonces lo intentamos hasta el último momento, pero no ha podido ser porque no podemos abrir las puertas a cualquier... Que a la chica eso, ¿no? Sí, entonces consideramos que era una buena oportunidad, pero se ha intentado, pero hay que pensar... Pero que hay más tiempo para hacerlo, que no... No, pero a ver, lo que se trata Es es... difícil coger fechas porque está trabajando por Europa, por todos los sitios, entonces se ve que, como es conocida, tuvo la oportunidad de traerla en muy poco tiempo, entonces se ha intentado. Se ha intentado todo lo posible para que... Una oportunidad de entrar. Sí, por eso. Pero bueno, sí que quería hacer una mención antes de... Porque no había ánimo de lucro, se ajustó los precios para pagar gastos solo. Yo hablo en nombre de esa persona, pero no está aquí, pero porque no haya malentendido. Él no la pensaba a nosotros así, que él no iba a ganar dinero con esto, era una cosa... Sí, que era más por el Sí, pueblo. por el pueblo, lo he dicho así muchas veces, es por el pueblo, pero se ha intentado, nos hubiera gustado un montón a todos, pero... Bueno, las circunstancias en las que al final... Las circunstancias mandan. Y bueno, pues ya se da por levantada... No, se cierra la sesión. ¿Alguna pregunta? No, yo lo he comprendido bien y me alegra. Eso está muy bien. Sí, he comprendido muy bien. Tiene que ser... Lo que han preguntado ellos y las respuestas a mí me han satisfecho. Sí, entonces estéis invitados a Y algo. lo de... El y lo del evento, carril ese que sube igual. ahí por el medio del monte, que sube al Alto Selva. ¿Vosotros habéis visto cómo está eso? Sí. Sí, yo paso por ahí. Es un canal, Si se entendiera eso, ¿cómo entra ahí la Hemos cosa? hablado. eso no es un camino ya, eso Subía a buen camino se hizo, estaba muy compactado y está ahora, es que prácticamente está el piso Hay que tirar deshecho, barrenos y rebajar. ya no hay cuneta,
cunetas y encima la vegetación prácticamente ha tapado todo el camino. Yo voy al parque de bomberos, voy por ahí para Y en atacar. otra parte está el peligro de los puentes, por favor. Yo creo que no se puede, es que ya no No, puedo. eso es eso. Antes a un puerto bombero no subía, pero ahora ya yo voy con bici o con la moto o andando, no se puede pasar. Nosotros fuimos a este Muchos van carnaval andando. y madre mía. Sabemos de la importancia ¿Qué que andando? porque no hay otro acceso. El otro acceso está ya en el Barranco Lobo, del cruce que hay de los cuatro caminos, o por la Barres. Con todo Selda ya no hay Si esto otro se acceso. encendiera, Que no sea para vehículos, me refiero. Ahora sí, hay una chispa, aunque el camino se esté arreglado, se quema. Sí, pero siempre No, pero hablamos... Sí, claro. Lo que llaman en cuenta, pero El camión ese de los camino bomberos y ese todo camino eso, lleva un gasto de dinero El más monte grande está de lo que parece. descuidado desde hace... Es que es muy largo y hay mucha faena. Muy Y bien. la sequía que hay, pues nada. Hay quien lo hace, son los que les gusta el senderismo y todo eso, eso lo hacen. En su día estaba bien, incluso Pero- tenía una faja auxiliar a los lados que hace la Sí. picada de Ahora limpieza. hay unos que no pasan. cuatro tormentas y entonces por Claro, es que ese camino lleva mucha faena de cuneta, porque el arma del camino, si la cuneta va por medio del agua, Sí. del camino, la destrozada. El reguero y haz lo que quiera. Entonces ese camino lleva mucho dinero, Nos quedemos asombrados. Madre Bueno, mía. pues nada. ¿Vale? Vale. Felices fiestas a todos. Empezamos a disfrutarnos